conocer al Señor es la vida eterna. Pero, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Más o menos por allá como hace 2000 años, en estas fechas exactamente, creo que en esta semana más o menos, en la tierra de Israel, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre Celestial y oró por sus discípulos y oró por nosotros y dijo lo siguiente en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vida eterna. Nosotros estamos muy familiarizados con esta palabra. Y decimos: qué bueno, qué padre. Algún día, gloria a Dios. Pero en los días después del diluvio, del Edén, en los días después del Edén, las cosas no eran así. Dice un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿sí? Y yo pienso que ellos añoraban lo que habían perdido. 1000 años después del Edén existieron los sumerios, primera civilización a quienes se les atribuye la invención de la escritura. Y el poema más antiguo que se conoce es llamado la Epopeya de Gilgamesh. Y aquí se cuenta que hubo un diluvio universal, exactamente como la Biblia lo narra. Esto, entre paréntesis, comprueba, hermanos amados, que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad y es un libro histórico. Y se trata de un rey que buscaba la inmortalidad. Cuando se dio cuenta que su amigo murió, dice: ah, caray, yo también voy a morir. Yo no soy inmortal como pensaba, como él se sentía tan todopoderoso, y empezó a buscar la inmortalidad. Y toda su epopeya se trata de eso. Y cuando se encuentra con el personaje que nosotros sabemos que era Noé, se da cuenta que Noé tenía la vida eterna. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tenemos la vida eterna? La vida eterna está en Jesús. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me llama la atención que son las mismas palabras de Jesús y él mismo está diciendo, ¿sí?, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y no dijo y a mí, dijo y a Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, ¿sí?, dado a los hombres. Amén. Este es el nombre, amados, ¿sí?, conocido, es el nombre revelado. Yeshua, ¿sí? Yeshua HaMesías, Jesús el Mesías. El griego, Jesucristo. Amén. Sin embargo, tener una religión no salva. ¿Por qué? Porque tener una religión no necesariamente es conocer a Dios. Jesús dijo allá en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre. Amados, hay que conocer al Señor, no solamente una parte, ¿sí? Hay que conocer, dice la palabra de Dios, la
plenitud, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Cuántos quieren realmente conocer a Jesús? Unos 25%. Voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos quieren realmente conocer a Jesús? Un 80%. Otra oportunidad. ¿Cuántos realmente quieren conocer a Jesús? Está bien, está bien, está bien, está bien. Hasta voy a tomar café nada más por el susto que me acaban de dar. En mi última prédica veíamos que muchos de los que seguían a Jesús se regresaron. Y yo no entiendo por qué, porque la Biblia dice claramente que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Aquellos que fueron alimentados milagrosamente no siguieron más a Jesús. Se desilusionaron y se regresaron. La gente buscaba el pan material, Jesús les ofrecía el pan espiritual y no lo quisieron. Ahora, ¿cuántos quieren aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren permanecer? Otra oportunidad. Ya saben que muchos han regresado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la prédica? ¿Cuántos quieren permanecer? Otro café me voy a tomar. Ahora, si yo quiero permanecer, ¿qué debo de hacer? ¿Qué características tenía la gente que no se fue, que se quedó con él? A ver, hermanos, ¿por qué se quedó la gente? ¿Por qué se quedaron? Hermanos, los voy a reprobar a todos. Acuérdense lo que predicamos, no seamos solamente oidores. ¿Qué contestó Pedro? Ahí está. No se regresaron, se quedaron porque conocían bien a Jesús y sabían que solo Él tenía palabras de vida eterna. Sabían quién era Él. Dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló sangre ni carne, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. No contra Pedro, ¿verdad?, sino contra la iglesia. Satanás, a la única cosa, hermanos, que respeta es a Jesucristo y a su iglesia. Si estás fuera de la iglesia, ¿sí?, estás fuera de la cobertura. La iglesia, ¿sí?, es el bastión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Es importante entonces, hermanos, que conozcamos bien la palabra de Dios. La palabra conocimiento viene de la raíz hebrea yada. Y en el pensamiento hebreo, fíjese bien, el conocimiento supremo era el conocimiento de Dios. De manera que ellos decían: ¿de qué le sirve a un sabio tanta inteligencia si no cree en Dios? Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ese es el conocimiento.
Ese es el verdadero conocimiento, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sabio, valiente y rico. Hubo un personaje, hubo un hombre que reunía todas estas características y sin embargo dijo lo siguiente: ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra original es estiércol. Estiércol. La palabra dice, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo Jesús. Él dijo, en ninguna otra cosa me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de su conocimiento. Uno de los hombres más sabios, un erudito, un fariseo, un hombre que tenía todo. Sí, gracias Doc. Casi, hermanos, era un judío de sí es una persona muy inteligente. Sí, hablando de Pablo de Tarso, hermano, estamos hablando de una persona, un gran maestro, instruido a los pies de Gamaliel, rico, de buena posición, sabio. Dijo, todo esto lo tengo por basura, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Conocer al Señor es la sabiduría. Conocer al Señor, hermanos, eso es la inteligencia. El éxito, yo no entiendo por qué, me regreso tantito, los científicos, y yo amo la ciencia, creo la ciencia, pero me cuesta más trabajo creer en la evolución. Requiere más fe creer en la evolución que creer en la Biblia. Y yo no entiendo cómo gente tan inteligente no puedan reconocer que hay una mente, un arquitecto, ¿sí?, que creó todas las cosas. No lo puedo entender. El éxito, la riqueza y la fama no se comparan, hermanos, con tener la vida eterna. El conocimiento de Dios y la salvación van de la mano. Es por eso que es muy importante que la persona que se quiere bautizar entienda. ¿Sí? Porque si yo me bautizo sin entender, solo será entonces una remojada. Por eso no es bueno tampoco bautizar a menores solamente por emoción. ¿Sí? Pero tampoco es bueno que los adultos la piensen demasiado. Para bautizarse no se necesita saber mucho. Estamos hablando del comienzo. Solo hay que entender lo básico, lo que predicaba Pepe la semana pasada. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo por ti? Hermano, el bautismo es solo el principio. No te preocupes, pero de ahí para allá tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que leer la Biblia, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer al Dios que has aceptado. Amén. Eres un bebito, vas comenzando, no puedes correr, no trates de correr. No te desesperes. El bautismo solamente es el principio. Después, hermanos, hay que firmarnos. Porque si no echamos raíces, nos vamos a arrancar. En la primera creciente, en la primera chubasco, nos vamos a ir. Y es por eso que mucha gente se va. Porque no se afirman, no echan raíces, no alcanzan a conocer
al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien dele gloria a Dios. Hoy en día, gracias a Dios, que mucha gente se está arrimando a las iglesias. Pero lamentablemente, muchas iglesias no están predicando el evangelio completo. Predican la gracia, pero minimizan la cruz. No saben que antes del Pentecostés está la cruz. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con lo que oímos, incluso en internet. Se está predicando mucho un evangelio centrado en el hombre. Es decir, ¿qué puede hacer Dios por mí? Y está bien para comenzar, ¿sí? Pero la gente está conociendo solo el brillo del evangelio, pero no la esencia. Perciben su olor, pero desconocen de dónde sale. Y esto hace cristianos débiles, carnales y mundanos, incapaces de seguir a Cristo todo el camino. Se regresan porque no recibieron lo que esperaban. Desilusionados. Hermanos, hay mucha necesidad en la gente, ¿sí? Y hay mucha gente con necesidad. Y esa necesidad les lleva a buscar a Dios. Y los pastores aprovechamos para llenar nuestras iglesias. Iba a decir para llenar nuestros bolsillos, pero no lo voy a decir. Oh, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque así, hermanos, como hay de pastores a pastores, pero mis respetos. Hay muchos pastores que mis respetos para los siervos, pero hay otros que cuidado. Solo le dan betún con el dedo. Porque piensan que el evangelio completo se les va a hacer feo o difícil. Entonces, para que no se vayan, mira, John Piper dice: mientras más nos acercamos a lo que hace al cristianismo feo o difícil, más nos acercamos a lo que lo hace glorioso. El evangelio es dulce como la miel y más deseable que cualquier cosa en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? No hay tesoro más grande que les podamos dejar a nuestros hijos, hermanos. No hay legado, no hay herencia más valiosa. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Se cuenta, ¿alguien me puede dar un Kleenex, por favor? Voy a agradecerle mucho. Se cuenta de una viejita que vivía en una posilga. Y para no hacerle el cuento largo, cuando la viejita se murió, gracias, hermana, descubrieron debajo del colchón. Ya ve que las viejitas tienen la costumbre de meter todo el colchón, ¿verdad, mamá Shaula? Digo, no estoy insinuando. Perdón. Perdón. Usted lo hace, Shaula. Ah, bueno, ya ve. No nomás las viejitas. O sea. También las hijas de las viejitas. Qué bárbaro. ¿Cómo me hacen tomar café ustedes, hermano? Bueno. Resulta que debajo del colchón estaba un sobre que su hijo le había, era una carta cerrada que su hijo le había mandado, y ella de recuerdo nunca la quiso abrir. Y adivinen qué estaba dentro. Estaba un cheque con la herencia millonaria que el hijo le estaba dejando.
murió pobre porque nunca supo lo que tenía. Y así son muchos cristianos que mueren infelices porque nunca conocieron bien a Dios. La religión se les hace pesada porque Cristo no es religión. Cristo es una relación íntima, personal con el Espíritu Santo. Y si no lo conoces, la religión se te va a hacer pesada. ¿Sí? Porque Cristo no es religión. Otros se regresan al mundo desilusionados porque Dios no era un Dios a su medida, como le habían enseñado o como le habían predicado por ahí. En el mejor de los casos, se quedan en la iglesia, pero no valoran su salvación. ¿Por qué? Porque no la entienden. No han entendido lo que Cristo hizo en la cruz, lo que significa ese derramamiento de la sangre preciosa. ¿Por qué el Cordero de Dios tuvo que venir? No han entendido que Él murió por los impíos y que tú y yo estábamos condenados al infierno. Y si no hubiera sido por el justo, el santo, usted y yo, hermanos amados, no tuviéramos esperanza. Y tantas otras cosas que cuando las comenzamos a entender, nuestra fe se robustece y nuestro amor crece y nuestra gratitud por aquel que lo dio todo, por aquel que nos amó primero. ¿Cómo me voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente tú satisfaces mi alma. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Pero lo tienes que conocer. Una cosa es que te lo platiquen. Otra cosa es que tú lo conozcas, que tú lo experimentes. Conocimiento es indispensable, mis amados. Indispensable. No puedes tener un cristianismo basado en las emociones, en los sentimientos. ¿De qué se trató, hermana, el culto, la prédica? Ay, no sé, pero estuvo tan bonito. Emoción. ¿Sí? Sentí bonito. Qué padre. Eso la emoción es buena. A mí me gusta la presencia de Dios, la disfruto. Y la presencia de Dios nos transforma en un momento dado. Y nos llena y nos fortalece. Pero la palabra nos afirma. Mucha gente, en mi poca o mucha experiencia he visto, que se basan en el sentimiento, pero no leen la Biblia. No entienden nada, hermanos. Y para ellos les da lo mismo estar aquí o estar en otro grupo. Allá también se siente bonito. ¿Sí? Pero allá no hay vida eterna. ¿Sí? ¿Y por qué, pastor? Pues lea la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Y en el tiempo de Jesús, mucha gente lo seguía. Pero realmente pocos creían en él. Unos le seguían porque les daba de comer, otros porque miraban sus milagros, y solamente una minoría le conocía realmente. ¿Sabe que de los miles que le seguían, solo 120 quedaron? 120 esperaban la promesa el día de Pentecostés. Y hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo dice? Me pregunta Angélica. ¿Sí o no? Porque si todos los cristianos de Culiacán conociéramos realmente a Jesús, Culiacán sería lleno del evangelio y otro gallo nos cantara, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Dale un aplauso a Cristo.
Esto me lo ha dicho mi esposa miles de veces. Si todos fuéramos cristianos, si las 200 iglesias que hay en Culiacán viviéramos y practicáramos el evangelio, Culiacán sería para Cristo. Pero hay mucha emoción, hermanos. Hay mucha emoción, mucho brinco, mucho grito, mucho humo, mucho betún, poco contenido. No hay testimonio en las calles, no hay testimonio en los trabajos, no hay testimonios de vida. Hay mucha religiosidad. La gente va porque siente bonito o porque va a recibir algo o porque le prometen, pero no conocen a Cristo Jesús. Jesús dijo: vayan a ser discípulos a todas las naciones. Entonces dice, bautizándoles, ¿sí?, a los que han entendido. Y discípulo es el que aprende, ¿sí?, el que trata de ser como su maestro. Amados, esto es muy, muy importante. Mire, en la Biblia tenemos dos reyes. Le voy a poner un ejemplo de la importancia que es conocer al Dios que sirves. Dos reyes. Uno conocía a su Dios y el otro solo era religioso. ¿A quién me refiero? A Saúl y a David. Dos reyes que decían servir a Jehová. A propósito, les voy a recomendar otra serie, La Casa de David, en Amazon. Está hecha por el pastor de la iglesia de Harvest en California y son cristianos y están muy apegaditos y está preciosa la serie. Y en estos días de Semana Santa está especial, hermanos. Que gracias a Dios que hay buenas películas. Gracias a Dios que entre toda la basura, sí, yo le doy gracias a Dios por eso, sí, porque hay por ahí cosas que el Señor provee, porque sabe que somos bien viciosos nosotros. Fue broma, ríense, hermanos. Estos dos reyes, fíjese muy bien, decían los dos creer en Jehová, servir a Jehová, al único Dios, creador de todas las cosas, creados en hogares cristianos, digamos, ¿verdad? Entre comillas. Sin embargo, solo uno conocía bien a Dios. David pasaba tiempo a solas con Dios, meditando en su grandeza, mirando a los cielos y diciendo: cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, les coronado de gloria y de lustre. Has puesto todas las cosas debajo de sus pies. Oh Jehová de los ejércitos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Él conocía al Señor, él le cantaba, él escribía poemas, sí, salmos. El conocimiento de Dios le dio a David la seguridad para enfrentar al gigante. Él se acercó a Saúl y todos se rieron de él porque era un muchachito, no era un niño, hermanos. Si usted lee la Biblia con cuidadito, se va a dar cuenta que David no era un niño, era un muchacho. Porque inmediatamente después de esa gran hazaña, él estaba entrando y saliendo con los ejércitos de Israel, comandando los ejércitos. Él era un muchacho, mínimo unos 20 años, 21. Él estaba fuerte, pero era comparado con Goliat de 3 metros de altura, hermanos. El que debía salir a la batalla, el hombre más alto de Israel, estaba acobardado. El rey Saúl, ¿sí? Y cuando David se acerca, le dice: yo voy a ir. ¿Quién es ese que está ofendiendo al ejército del Dios viviente? El celo del Señor. Estás muy chico. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un pastor.
Y le dijo: Dios me ha ayudado a enfrentar al oso y al león, y me ha dado la fuerza para abrirle las quijadas y arrancarle las presas y matarlos, dice. Y Él me dará la fuerza para vencer a ese incircunciso. El Dios que yo conozco, el que me voy a matar un león. Sí, cuando vemos un perro que se nos acerca, un oso. Hermanos, David sabía lo que estaba diciendo y le daba la gloria a Dios. El Dios que me dio la fuerza para matar al león, para matar al oso, me dará la fuerza para matar a ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Vaya pues, ¿cómo hablan los de Guatemala? El Alan, ¿cómo diría Alan ahí? Tú eres hondureño. Vaya pues. Y le pusieron la armadura y todo, pero David no pudo caminar porque él no estaba acostumbrado a esas cosas. Él estaba acostumbrado a lo que él sabía, a lo que él había vivido, al conocimiento que él tenía. Yo no puedo vivir de lo que otro ha experimentado. Yo no puedo vivir de la fe de mis padres inclusive. Yo no puedo vivir de la fe de mis abuelos. Yo tengo que conocer al Dios de ellos personalmente. David le dijo a Salomón cuando estaba muriendo: hijo, conoce al Dios de tu padre. El conocimiento de Dios es el que te ayudará en los momentos de prueba, mi hermano. Entre más conozcas la palabra de Dios, más armas tendrás para defenderte. Saúl era otra cosa. Saúl solo tenía una religión. Y se lo compruebo con 2, 3 cositas por ahí. Por ejemplo, su hija Mical tenía un ídolo en su casa. Cuando Saúl perseguía a David, Mical lo descolgó por la ventana y en la cama puso un ídolo, como afigurando que David estaba acostado ahí. Un ídolo en la casa de un cristiano. ¿Qué tiene que ser ahí? El mismo Saúl consultó a la hechicera, a la divina de Endor. Saúl y David estuvieron ante la misma situación, ¿sí o no? Pero Saúl estaba acobardado, temblando, porque no conocía al Dios que servía. Yo puedo ver, amados, que el conocimiento de Dios me ayuda a tener victorias y la ignorancia me hace temer. Por eso hay tanto cristiano deprimido, enfermo. Hay tanto viejito y viejito, porque dice la palabra de Dios que aún en la vejez fructificarán, pero se han olvidado del Dios que sirven. Se les acabó la religión porque no conocen la relación. Estuvimos aquí el miércoles, unos pastores, abuelitos de una de las maestras, de unos 80, 90 años, casi los dos. La viejita ciega. Se aventó un sermón, hermanos, en 15 minutos, conforme a homilética. Y terminó orando por los muchachos. Y el Espíritu Santo se derramó. Y no salieron al lunch. Se quedaron aquí. ¿Se quieren ir? No, aquí nos queremos quedar. La viejita y el viejito ministrando. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza. Aleluya. Hermanos, cuando conocemos al Señor, nos dura toda la vida y podemos enfrentar cualquier situación.
¿sí? Porque Él está conmigo. Él prometió estar conmigo, ¿sí? Y si Él va conmigo, ¿quién contra mí? La vez pasada les prometí, comencé la historia de Giesi y no se las terminé. Eliseo y Giesi, un ejército contra Eliseo, contra un solo hombre. Y estaba Eliseo y Giesi, y de repente todo el ejército contra él, y Giesi comenzó a temblar. Señor, Señor, mira, todos vienen contra nosotros. Y Eliseo estaba tranquilo porque conocía al Dios que servía. Y le dice: Padre, ábrele los ojos a este para que vea. Y dice que le abrió los ojos y miró un ejército de ángeles alrededor del ejército ese, y dijo: Señor, Señor, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Aleluya. Cuando conoces al Dios que tú sirves, puedes mirar más allá de la situación que estás viviendo. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Cuando ves venir al gigante, hermano, un gigante que se llama cáncer, te hace temblar y hace que tus rodillas se peguen una con la otra. Es la palabra más horrible que podamos escuchar. Pero si el Señor te abre los ojos para que veas, vas a ver que no estás solo. El Todopoderoso está contigo. El que dijo: no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El que no miente, el que dijo y Él hará, está contigo y pasarás al otro lado. Alguien dele gloria a Dios. Aleluya. Si Jesús va en la barca, mis hermanos, aunque haya tormenta, aunque soplen los vientos, despierta, Señor, que no ves que perecemos. Imagino al Señor levantándose manos con un bostezo y: hombres de poca fe. Y se para en el mástil y dice al viento: calla, y a la mar enmudece. Y al momento hubo grande bonanza. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Oh, ese es el Dios a quien tú sirves. Es el que caminó por las aguas. Manda, Señor, si eres tú, que vaya yo a ti. Anda, ven. Y iba llegando el Pedro. Cuando vio las olas, cuando vio la tempestad, se empezó a hundir. Sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor lo salva. Hombre, ¿por qué dudaste? Todos somos propensos a dudar en un momento dado. Por eso es tan importante, amados, estar cerca de Dios, fortalecidos en Él, para que cuando la duda venga a ti, tú saques la palabra de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vete de mí. Y puedas enfrentar a tu gigante, puedas enfrentar al que viene contra ti. Es importante que conozcas la palabra de Dios. El Señor venció a Satanás con la pura palabra. Todo esto te daré si postrado me adorares. No tienes que ir a la cruz. Mira, no tienes que sufrir, nomás adórame. ¿Usted cree que el Señor no tenía miedo de ir a la cruz? Cuando 3 veces le pidió al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y Satanás le estaba ofreciendo ahí los reinos de la tierra. Simplemente adórame. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás le dejó con la pura palabra. Al final nos damos cuenta que la casa de Saúl desapareció, pero la casa de David permaneció. Todos los reyes dejan sucesores. Saúl no dejó nada. El Señor lo desechó. Sus errores fueron su ruina.
Y muchas veces la ignorancia es la tragedia del pueblo de Dios. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo siempre les digo a mis hijos, témanle a la ignorancia. La ignorancia es la raíz de muchos males, de muchas tragedias. ¿Cómo dice, Doc? La enfermedad más, me gusta eso, la enfermedad más grave del mundo. La ignorancia, hermanos. Lea, estudie, quebrante esa maldición de los antepasados que no nos enseñaron a leer, a ir a la escuela. Sí, eso es una maldición, es lo que el diablo quiere, que su iglesia sea ignorante, que no leamos la palabra de Dios. Yo conozco un varón, ya murió hace muchos años, no recuerdo su nombre, creo que fue Mano Maclovio Gagiola. Él era un analfabeta y aprendió a leer con la Biblia. Es importante, hermanos amados, es muy importante pues lo que estamos hablando. Entonces, vamos aterrizando. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocerle? Más y más. Yo todavía le digo al Señor, Padre, quiero conocerte más. El Señor es insondable, inescrutable, dijo Pablo. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Hay dos maneras de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. La primera es leyendo la Biblia. ¿Sí? Todo lo que se debe saber acerca de Dios está en la Biblia. No se salga de este libro. Juan 5:39, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura Sagrada apunta al Mesías, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús dijo, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. Vea la Biblia y compruébelo. Aquí está. Mire, la Biblia comienza con el Cristo profetizado en Génesis 3:15 y termina en Apocalipsis 22:21, el último versículo de la Biblia, diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él está aquí desde el principio hasta el fin. Él es la provisión de Dios Padre para nosotros, la humanidad. Y en este libro está su testamento, el Antiguo y el Nuevo. Conózcalo. Las Sagradas Escrituras dan testimonio de Jesús y en ellas podemos encontrar la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Timoteo no solo fue criado en la iglesia, Timoteo se sabía la Biblia. La segunda manera de conocer a Jesús es por medio de la oración. Tenemos entonces lectura y oración. Dos cosas inseparables. La oración sin la palabra trae fanatismo. La palabra sin oración trae legalismo. Estas dos disciplinas son no solo necesarias, sino indispensables para el cristiano. Indispensable. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Eso es muy cierto, no sé quién lo inventó, pero el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Murciaga
Es muy cierto. Y dice el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el diablo que no lee, el doc, los engaña. Los pseudoapóstoles los engañan, dice el doc. Sí. ¿Saben que hay querubines, hermano, en algunas iglesias? Ya los rangos de apóstol, usted sabe que ahorita hay un querubín por ahí. Ay, hermano, siervos inútiles somos cuando hagamos aquello que nos han mandado. Entonces, grábeselo muy bien. Estas dos disciplinas son indispensables para usted que quiere servir a Cristo. Pero por desgracia, y yo soy consciente que hoy en día parece ser algo muy difícil de hacer. John Piper dice: en nuestros días, nuestra cultura se opone a dedicar una hora de rodillas al lado de un escritorio lleno de papeles. ¿Sí? O sea, tenemos tanto que hacer, escritorio lleno de papeles, no podemos dejarlos para ponernos a orar. Tenemos que proponernos, tenemos que hacer tiempo para estar a solas con Dios. No es que te den ganas, mis amados. No esperes que te den ganas. Tienes que disciplinarte. Es una situación que va contra tu carne. La carne, el Señor dijo: oren, no dejen de orar. Oren porque se durmieron los apóstoles. El Señor dijo: la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. No esperes que te den ganas. Tienes que proponerte, tienes que disciplinarte, tienes que decir: me dejo todo y me voy a encerrar con el Señor unos minutos. Y llénate. La oración es intimidad con Dios. Pasar tiempo encerrados en adoración y ruego crea un momento muy especial. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? La palabra es comunión. La palabra comunión en griego es koinonía. Y uno de sus varios significados es intercomunicación. Podemos hablar con Él y escuchar su tierna voz. Nadie puede conocer íntimamente a Jesús si no pasa tiempo con Él. Cuando vieron los apóstoles, dijeron: estos se parecen a Jesús. Y les reconocían, dice, porque habían estado con Jesús. Amados, carísimos, no me oigan como oír llover, por favor. Pongan aprecio a mis palabras. La misma Biblia dice que las palabras de un pastor son como clavos. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos clavados. La de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Yo imagino los post-its clavados en el corcho. Cláveselos ahí. El pastor nos ha enseñado a orar y a leer la Biblia como cosas indispensables para crecer, y lo voy a hacer. Y hay que hacerlo, vieja. ¿Sí? Y hay que hacerlo, viejo. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Hermanos. Otra oportunidad. ¿Cuántos lo van a hacer? Otra oportunidad. ¿Cuántos lo van a hacer? Gracias a Dios, está bien, está mejor. Concluyo. Biblia y oración. Mente y corazón. Palabra y espíritu. Conocimiento completo. Dios le bendiga.